Alejandro Herrera estaba desesperado. El magnate farmacéutico más rico de España tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto una cosa: alguien que lograra controlar a sus gemelos de 8 años, Miguel y Lucas. En 2 años había despedido a 17 niñeras. Las últimas 3 habían renunciado en una semana, una incluso después de solo 2 horas. Los niños se habían vuelto incontrolables tras la muerte de su madre, convirtiendo la mansión de lujo en Madrid en un campo de batalla diario. Cuando llegó Carmen Morales, una joven de 25 años sin experiencia, pero con una sonrisa genuina, Alejandro pensó que duraría como máximo un día. No imaginaba que esa chica haría algo que nadie más había intentado. En lugar de tratar de controlar a los niños, transformaría su dolor en alegría, su rabia en risas, y sobre todo enseñaría a un padre destrozado cómo recuperar el amor por sus propios hijos. Lo que ocurrió en los días siguientes cambió para siempre la vida de una familia millonaria, pero destruida. Alejandro Herrera se masajeó las sienes mientras miraba desde la ventana de su oficina en el piso 31 del rascacielos que albergaba la sede de Herrera Pharma. A los 40 años, había construido un imperio farmacéutico que facturaba más de 200 millones al año, pero no lograba manejar a 2 niños de 8 años. Su escritorio estaba cubierto de currículums de niñeras, gobernantas y educadoras que habían renunciado una tras otra. La última, señora Martínez, una mujer de 60 años con 30 años de experiencia, se había presentado a las 7 de la mañana en su oficina con lágrimas en los ojos. Había trabajado para familias aristocráticas en toda España, pero los gemelos Herrera la habían derrotado en menos de 48 horas. Los problemas habían comenzado 2 años antes, cuando Isabel, su esposa y madre de los niños, murió en un trágico accidente de tráfico. Alejandro se quedó solo con Miguel y Lucas, 2 niños que hasta ese momento habían sido alegres y bien educados. La pérdida de su madre los transformó en pequeños destructores que parecían haber declarado la guerra al mundo entero. Sus travesuras no eran simples caprichos, eran actos de pura rebeldía. Pintaban las paredes con colores, escondían los teléfonos de las niñeras en lugares imposibles, ponían sal en el café, liberaban los peces dorados en la piscina. Una vez incluso habían llamado a los bomberos diciendo que la casa estaba en llamas, solo para ver qué pasaría. Alejandro había probado todo: psicólogos infantiles, pedagogos, incluso un coach de vida especializado en niños traumatizados. Nada parecía funcionar. Los gemelos seguían rechazando a cualquiera que tratara de entrar en sus vidas, como si hubieran construido un muro infranqueable alrededor de su dolor. La mansión de Alejandro en Salamanca se había convertido en un campo de batalla. Los cuartos de los niños parecían zonas de guerra. La cocina estaba constantemente revuelta. El jardín, perfectamente cuidado, era regularmente devastado por sus exploraciones. El personal doméstico había comenzado a renunciar, cansado de tener que limpiar cada día desastres siempre nuevos. Alejandro se sentía un fracaso como padre. Pasaba cada vez más horas en la oficina, no porque tuviera demasiado trabajo, sino porque no sabía cómo comportarse con sus propios hijos. Cuando regresaba a casa por la noche, siempre encontraba una nueva niñera exhausta que le contaba el enésimo día infernal. Esa mañana, después de la enésima renuncia, Alejandro estaba sentado en su oficina cuando su secretaria, señora García, tocó la puerta. Era una mujer de 50 años que trabajaba con él desde hacía 10 años y lo conocía mejor que nadie. La mujer entró con una expresión determinada que Alejandro nunca había visto antes. Le explicó que tenía una propuesta diferente. Su sobrina Carmen, de 25 años, licenciada en psicología pero sin experiencia como niñera, había escuchado sobre la situación y quería intentar ayudar. Alejandro la miró escéptico. Todos los expertos habían fallado. ¿Cómo podría lograrlo una chica sin experiencia? Pero la desesperación lo llevó a aceptar. No tenía nada más que perder. La señora García hizo una llamada, y esa tarde, Carmen Morales se presentó en la mansión. Alejandro la vio desde la ventana mientras tocaba el timbre. Una chica alta, morena, con una sonrisa luminosa y ropa sencilla pero cuidada. No parecía el tipo de persona que pudiera intimidar a 2 niños difíciles.
y esto lo preocupaba aún más. Pero Carmen tenía algo que todas las otras niñeras no tenían. No estaba allí por el dinero o la carrera. Estaba allí porque realmente creía que podía ayudar a una familia rota a recuperar la felicidad. Y tenía un plan que nadie más había pensado en probar. Cuando Alejandro la conoció en el vestíbulo de entrada, Carmen le pidió una sola cosa: que le presentara a Miguel y Lucas no como niños problemáticos, sino como dos pequeñas personas que estaban sufriendo y necesitaban ser comprendidas. En ese momento, Alejandro entendió que quizás por primera vez en 2 años, alguien veía a sus hijos por lo que realmente eran. No pequeños monstruos, sino 2 niños que habían perdido a la persona más importante de sus vidas y no sabían cómo expresar su dolor excepto a través de la rebeldía. Carmen entró en la mansión Herrera con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo. Había estudiado psicología infantil y sabía que detrás de cada comportamiento destructivo de un niño siempre hay una necesidad no expresada. Alejandro la acompañó por pasillos llenos de cuadros costosos y muebles de época hasta el salón principal donde debía conocer a los gemelos. La escena que se presentó ante sus ojos habría desalentado a cualquiera. Miguel y Lucas estaban sentados en un sofá de cuero blanco de 5.000 euros, vestidos impecablemente, pero con expresiones desafiantes en sus rostros. Habían preparado lo que Carmen reconoció inmediatamente como una prueba. En la mesa frente a ellos había un vaso de agua en equilibrio precario, algunos juguetes esparcidos estratégicamente para hacerla tropezar y sus miradas fijas en ella para estudiar cada reacción. En lugar de ignorar la trampa o regañarlos como habían hecho todas las otras niñeras, Carmen hizo algo completamente inesperado. Se acercó a la mesa, tomó el vaso de agua, se lo bebió de un trago, luego se sentó en el suelo entre los juguetes y dijo con la sonrisa más genuina del mundo: «Entonces, ¿cuál de ustedes dos es mejor construyendo fortalezas?» Miguel y Lucas quedaron desconcertados. Habían preparado esa escena para hacer huir a la enésima niñera, pero ella había transformado su provocación en una invitación a jugar. Por primera vez en 2 años, los gemelos no sabían cómo reaccionar. Alejandro observó la escena desde la puerta, incrédulo. Carmen había desactivado en 30 segundos lo que usualmente se convertía en el primero de una serie infinita de enfrentamientos. Carmen comenzó a jugar con los niños, sin hacer preguntas sobre su mamá, sin tratar de imponer reglas, sin siquiera presentarse como su nueva niñera. Se comportaba simplemente como una persona interesada en conocerlos. Construyeron juntos una fortaleza con los cojines del sofá, transformando el elegante salón en un mundo de fantasía. Durante el juego, Carmen observó atentamente a los gemelos. Miguel era más introvertido. Tendía a controlar cada detalle de la construcción y se enojaba cuando algo no salía según sus planes. Lucas era más extrovertido, pero también más agresivo. Buscaba constantemente atención y reaccionaba mal cuando no la obtenía inmediatamente. Ambos mostraban claras señales de un duelo mal elaborado: rabia reprimida, necesidad de control, miedo al abandono. Pero Carmen también vio otra cosa. Eran niños inteligentes, creativos, desesperadamente necesitados de afecto, pero aterrorizados por la idea de encariñarse con alguien que luego podría desaparecer de sus vidas, como había pasado con mamá. Después de 1 hora de juego, Carmen propuso algo que ninguna de las niñeras anteriores había hecho jamás. Pidió a los niños que le mostraran la casa desde su punto de vista. Miguel y Lucas la miraron perplejos. Luego comenzaron a acompañarla en un recorrido que reveló mucho más sobre sus estados de ánimo que cualquier sesión con el psicólogo. Le mostraron su habitación, que mantenían desordenada, porque así nadie puede entrar y tocar nuestras cosas. Le enseñaron el cuarto de mamá, que papá mantenía cerrado con llave, pero ellos conocían una forma secreta de entrar. Le indicaron todos los lugares de la casa donde habían hecho las travesuras más grandes, contando cada episodio como si fueran gloriosas batallas ganadas contra enemigos invasores. Carmen escuchaba todo sin juzgar, asintiendo y haciendo preguntas que demostraban genuino interés. Los niños comenzaron a relajarse y por primera vez en meses empezaron a comportarse como los niños de 8 años que eran: curiosos, vivaces, pero también dulces y vulnerables. Al final de la tarde,
Cuando Alejandro regresó del trabajo esperando encontrar a la enésima niñera huyendo, en cambio encontró a Carmen sentada en la cocina con los gemelos que le contaban de cuando mamá preparaba galletas con forma de animales. Por primera vez en 2 años, la casa no parecía un campo de batalla. Había una atmósfera de paz que Alejandro había olvidado que pudiera existir, y sus hijos estaban hablando de mamá sin llorar, sin gritar, sin destruir nada. Carmen se levantó cuando vio a Alejandro y le susurró algo que le cambió completamente la perspectiva. Sus hijos no son difíciles, solo están tristes, y la tristeza, a diferencia de la maldad, se puede curar con amor y paciencia. Esa noche, Alejandro vio a los gemelos dormirse tranquilos por primera vez en meses y entendió que quizás había encontrado finalmente a alguien que podía ayudar a su familia a sanar. Los días siguientes revelaron el verdadero genio de Carmen. En lugar de imponer reglas y castigos, transformó cada conflicto en oportunidad de crecimiento. Cuando los gemelos volcaron deliberadamente el desayuno para probarla, Carmen tomó un trapo y transformó el momento en una competencia de limpieza donde el ganador elegía el menú del almuerzo. Carmen entendió que los niños necesitaban sentirse útiles. Los nombró asistentes de chef en la cocina e inspectores de seguridad para la casa, haciéndolos sentir parte activa de la familia en lugar de enemigos por controlar. El cambio más significativo ocurrió cuando Carmen decidió enfrentar su dolor a través de la narración compartida. Una noche en el jardín, contó la historia de 2 príncipes cuyo reino había cambiado cuando la reina tuvo que partir hacia un viaje muy largo. Los príncipes se portaban mal porque estaban enojados, pero mientras más daños hacían, más tristes se sentían por dentro. Miguel y Lucas se reconocieron en la historia. Por primera vez en 2 años comenzaron a hablar abiertamente de mamá. Cuánto extrañaban sus cuentos de buenas noches, las vocecitas divertidas y lo enojados que estaban porque se había ido sin despedirse. Carmen propuso crear un libro de recuerdos de mamá. En lugar de evitar el tema, los animó a celebrar los buenos momentos. Recolectaron fotos, dibujaron recuerdos, escribieron cartas contándole sus días. Los niños comenzaron a ver la memoria de mamá como un tesoro precioso, no como algo doloroso. Alejandro observaba estos cambios con asombro. Sus hijos estaban regresando a ser los niños dulces que eran antes de la tragedia, pero sobre todo, viendo a Carmen interactuar con naturalidad con ellos, estaba aprendiendo de nuevo cómo ser un padre presente. Una noche, al acostar a los gemelos, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en 2 años tenía ganas de regresar a casa del trabajo. Carmen no solo había sanado a Miguel y Lucas, había sanado a toda una familia. Un mes después de la llegada de Carmen, la transformación de la familia Herrera era completa. La mansión que había sido escenario de batallas diarias ahora resonaba con risas y juegos. Miguel y Lucas, que durante 2 años habían aterrorizado a niñeras y personal doméstico, se habían convertido en niños colaborativos y cariñosos. Alejandro comenzó a notar cambios que iban más allá del simple comportamiento. Los gemelos dormían mejor por las noches, no tenían pesadillas frecuentes y sobre todo habían vuelto a mostrar interés en las actividades escolares. Sus calificaciones mejoraron drásticamente y las maestras reportaron que habían regresado a ser estudiantes participativos y sociables. Carmen había introducido una rutina que daba seguridad a los niños sin ser opresiva. Cada día tenía sus rituales. Desayuno todos juntos contándose los sueños de la noche, actividades creativas por la tarde, un paseo por el parque antes de cenar y el cuento de buenas noches que a menudo se convertía en un momento de compartir profundo. La verdadera obra maestra de Carmen fue involucrar a Alejandro en el proceso de sanación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Le enseñó que ser un padre soltero no significaba tener que ser perfecto, sino simplemente estar presente. Le mostró cómo transformar las actividades cotidianas en momentos de conexión. Cocinar juntos los domingos por la mañana, ayudar con las tareas no como una obligación sino como un juego, compartir sus días de trabajo para que los niños se sintieran parte de su vida. Alejandro descubrió que había perdido no solo una esposa, sino también la confianza en sí mismo como padre. Carmen le devolvió esa confianza
mostrándole que sus hijos lo necesitaban exactamente como era, imperfecto, a veces confundido, pero lleno de amor por ellos. Un día Alejandro regresó a casa y encontró una escena que le llenó el corazón de alegría. Carmen estaba enseñando a los gemelos a bailar en el salón, con la música a todo volumen. Miguel y Lucas reían y se divertían, libres y felices como no los veía en años. Cuando lo vieron en la puerta, corrieron a abrazarlo arrastrándolo al baile improvisado. En ese momento Alejandro entendió algo fundamental. No solo había encontrado una niñera excepcional para sus hijos, había encontrado a alguien que había devuelto la vida a su casa y la alegría a su familia. Pero había algo más que estaba creciendo silenciosamente. Alejandro se estaba enamorando de Carmen, no solo por lo que había hecho por sus hijos, sino por la persona extraordinaria que era, gentil, inteligente, llena de una vitalidad contagiosa que había despertado emociones que creía haber enterrado junto a su esposa. Carmen, por su parte, no podía negar que sentía algo especial por esa familia. Había aceptado el trabajo pensando en ayudar a dos niños difíciles, pero se había encontrado amando no solo a Miguel y Lucas, sino también a su padre. El momento decisivo llegó durante una fiesta que Carmen organizó para el 9º cumpleaños de los gemelos. Era la primera fiesta desde la muerte de mamá, y Alejandro estaba aterrorizado de que pudiera ser demasiado dolorosa. En cambio, Carmen transformó el evento en una celebración de la vida y el amor familiar. Durante la ceremonia, cuando los gemelos soplaron juntos las velas, expresaron un deseo en voz alta: que Carmen se quede siempre con nosotros y que papá vuelva a sonreír como antes. Alejandro se emocionó hasta las lágrimas. Sus hijos no solo habían sanado, sino que también habían entendido que él necesitaba sanar, y habían identificado en Carmen a la persona que podía ayudar a ambos. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y los niños se acostaron felices y cansados, Alejandro y Carmen se encontraron solos en el salón ordenando. Trabajaban en silencio, pero ambos sentían que había llegado el momento de hablar de lo que estaba pasando entre ellos. Alejandro fue el primero en romper el silencio, confesando que Carmen había hecho mucho más que salvar a sus hijos. Había salvado a toda su familia, incluyéndolo a él. Carmen respondió que su vida también había cambiado. Nunca se había sentido tan realizada y feliz como en los últimos meses con ellos. Fue un momento de verdad dulce e intenso. Ambos sabían que lo que sentían iba más allá de la relación profesional, pero también sabían que debían proceder con cuidado por el bien de Miguel y Lucas. Esa noche, Alejandro se durmió con una sonrisa en el rostro. Por primera vez en 2 años, el futuro no le parecía una carga insoportable, sino una promesa de felicidad. Los meses que siguieron fueron los más felices que Alejandro había vivido desde que Isabel murió. Carmen ya no era solo la niñera de sus hijos, se había convertido en el corazón pulsante de una casa que había recuperado su calidez. La familia Herrera había descubierto un nuevo equilibrio, hecho de risas cotidianas, proyectos compartidos y sobre todo de un amor que crecía día tras día. Miguel y Lucas estaban completamente transformados. En el colegio se habían convertido en los niños más populares de la clase, no por el dinero de papá, sino por su alegría contagiosa. Habían vuelto a hacer deportes, a invitar amigos a casa, a participar en las obras escolares. Su dolor por la pérdida de mamá no había desaparecido, pero habían aprendido a convivir con él de manera saludable, transformándolo en recuerdos preciosos en lugar de rabia destructiva. Alejandro había recuperado la alegría de ser padre. Cada noche regresaba a casa con entusiasmo, sabiendo que lo esperaban relatos de aventuras cotidianas, abrazos sinceros y el calor de una familia unida. Carmen le había enseñado que no tenía que ser perfecto para ser un buen padre, solo tenía que estar presente y ser amoroso. Pero sobre todo, Alejandro había recuperado la capacidad de amar. Lo que sentía por Carmen era diferente del amor que había tenido por Isabel. No mejor o peor, simplemente diferente. Con Isabel había construido una familia como joven soñador. Con Carmen estaba reconstruyendo una familia como hombre maduro que había atravesado el dolor y había salido más fuerte. Carmen había enfrentado una transformación igualmente profunda. La chica sin experiencia, que había llegado a la mansión Herrera,
se había convertido en una mujer segura de sí misma, consciente de su propio valor y enamorada de una familia que consideraba suya. El momento decisivo llegó una noche de primavera, 6 meses después de su primer encuentro. Alejandro había organizado una cena especial en el jardín de la mansión, con lucecitas colgadas entre los árboles y el aroma de las flores que Carmen había plantado junto con los niños. Después de cenar, mientras Carmen no se daba cuenta, Alejandro se levantó y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Los gemelos comenzaron a aplaudir de emoción, y Carmen entendió lo que estaba a punto de pasar. Alejandro se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Le dijo que había salvado a su familia, y le había devuelto la esperanza, que no podía imaginar un futuro sin ella, y que quería que se convirtiera oficialmente en parte de la familia Herrera. Carmen dijo que sí antes de que él terminara la pregunta, y Miguel y Lucas estallaron en un coro de ¡Viva!, que despertó a todo el vecindario. Pero el momento más conmovedor aún estaba por llegar. Después de que Alejandro le pusiera el anillo en el dedo a Carmen, los gemelos se acercaron con sus dibujos. Habían preparado 2 cartitas idénticas, escritas con su caligrafía infantil, pero llenas de sentimiento sincero. En su carta, Miguel y Lucas agradecían a Carmen por haber traído de vuelta la felicidad a su casa, por haberlos ayudado a no tener miedo de amar a alguien y por haber hecho reír de nuevo a su papá. Pero sobre todo, le preguntaban si quería convertirse en su nueva mamá, no para reemplazar a la verdadera, sino para completar la familia que juntos habían reconstruido. Carmen lloró de alegría leyendo esas palabras. No solo había encontrado el amor de su vida, sino que también había ganado 2 hijos que la amaban con toda la intensidad de la que son capaces los niños. El matrimonio se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Miguel y Lucas hicieron de pajes, orgullosos de haber tenido un papel en la historia de amor más bella que habían visto jamás. Esa noche, mientras la nueva familia Herrera se dormía bajo el mismo techo como marido, esposa e hijos, Alejandro pensó en lo extraordinario que era el poder del amor. 2 años antes, había perdido todo: la esposa, la serenidad, la relación con sus hijos. Ahora había recuperado todo esto, y aún más, gracias a una chica valiente que había visto más allá de los problemas superficiales y había curado las heridas más profundas. Carmen había hecho algo que ningún experto había logrado hacer. Había transformado el dolor en amor, la rabia en alegría, la desesperación en esperanza, pero sobre todo, había demostrado que las familias más hermosas son aquellas que se eligen mutuamente, día tras día, con paciencia, comprensión y amor infinito. 2 años después del matrimonio, la familia Herrera se había convertido en el ejemplo de cómo el amor puede vencer cualquier tragedia. Alejandro, Carmen, Miguel y Lucas vivían en una armonía que parecía natural, pero que en realidad era el fruto de mucho trabajo, paciencia y dedicación recíproca. Carmen había adoptado legalmente a los gemelos, que ahora llevaban orgullosamente el apellido Herrera Morales. Nunca se habían olvidado de su mamá biológica, aún tenían su foto en la mesita de noche y le escribían cartitas para su cumpleaños, pero habían aprendido que el corazón es lo suficientemente grande para amar a más personas al mismo tiempo. Miguel y Lucas, ahora de 11 años, habían crecido convirtiéndose en chicos responsables y cariñosos. Habían heredado la inteligencia del padre y la sensibilidad de Carmen, pero sobre todo, habían desarrollado una empatía extraordinaria hacia otros niños que atravesaban momentos difíciles. Alejandro había descubierto que era un padre aún mejor de lo que pensaba. Con Carmen a su lado, había aprendido a equilibrar trabajo y familia, a estar presente en los momentos importantes, a transmitir a los hijos no solo seguridad económica, sino también valores sólidos. Carmen había realizado su sueño de ayudar a niños en dificultades, pero de una manera que nunca había imaginado. Además de ser una madre maravillosa para Miguel y Lucas, había abierto un centro de apoyo para familias que atravesaban duelos o separaciones difíciles. La verdadera prueba del milagro realizado por Carmen llegó cuando los gemelos cumplieron 13 años. Durante la fiesta, rodeados de amigos y familiares, Miguel tomó el micrófono para hacer un discurso que emocionó a todos los presentes. Agradeció a papá
por nunca haber dejado de amarlos, incluso cuando ellos eran realmente insoportables. Agradeció a mamá Isabel, que miraba desde el cielo, por haberlos amado en los primeros años de su vida, pero sobre todo agradeció a Carmen, a quien definió como el ángel que salvó a nuestra familia. Explicó que Carmen nunca había tratado de reemplazar a su mamá, sino que había creado un lugar completamente nuevo en sus corazones. Los había ayudado a no tener miedo de amar, a transformar la tristeza en fuerza, a creer que después de cada tormenta siempre llega la calma. Lucas agregó que Carmen le había enseñado lo más importante, que una familia no está hecha solo por las personas que nacen juntas, sino sobre todo por aquellas que eligen quedarse juntas en los momentos difíciles. Esa noche, cuando todos los invitados se fueron, la familia Herrera se reencontró en el jardín donde Carmen había tocado a su puerta por primera vez. Alejandro miró a su esposa jugar con los chicos y pensó en lo increíble que era el poder del amor auténtico. Carmen había hecho algo que iba más allá de ser una buena niñera o una buena esposa. Había tomado una familia destruida por el dolor y la había transformado en algo más fuerte y hermoso que antes. Había demostrado que los milagros existen, pero necesitan corazones valientes, dispuestos a creer en el amor, incluso cuando todo parece perdido. Miguel y Lucas ya no eran los niños enojados y destructivos que aterrorizaban a las niñeras. Se habían convertido en adolescentes considerados que ayudaban a los compañeros en dificultades y que agradecían cada noche a Carmen y Alejandro por haberles dado una familia tan especial. Alejandro ya no era el hombre desesperado, y solo que no sabía cómo manejar el dolor de sus hijos. Se había convertido en un padre presente y amoroso, un marido devoto, y sobre todo, un hombre que había aprendido que la felicidad no es un estado permanente, sino una elección diaria, y Carmen había descubierto que a veces el destino nos lleva exactamente donde debíamos estar. Había ido a la mansión Herrera pensando en ayudar a dos niños difíciles, y había terminado construyendo la familia más hermosa que hubiera podido soñar. Esa noche, mientras acostaba a sus chicos, porque ahora eran sus chicos en todos los sentidos, Carmen pensó en lo poderoso que es el amor cuando está guiado por la sabiduría, la paciencia y la fe en que cada persona, incluso la más herida, puede volver a brillar. La familia Herrera había demostrado que no importa qué tan profundas sean las heridas o qué tan oscuro parezca el futuro, con la persona correcta al lado y el amor como guía, cada familia puede renacer más fuerte que antes, porque el amor verdadero no es aquel que no conoce obstáculos, sino aquel que transforma los obstáculos en puentes hacia la felicidad. Dale me gusta si crees en el poder sanador del amor familiar. Comenta qué momento de la historia te emocionó más. Comparte para inspirar a familias que atraviesan momentos difíciles. Suscríbete para más historias de amor, familia y segundas oportunidades. A veces se necesita una persona especial para mostrar a una familia cómo sanar juntos. A veces el amor más fuerte nace de las cenizas del dolor más profundo. Y a veces los milagros tienen el rostro de quien elige amar sin condiciones. Porque cada familia puede renacer cuando encuentra a alguien dispuesto a creer en su felicidad.